Qué bueno poder compartir con ustedes esta noche a la palabra de Dios. Esta es nuestra reunión de todos los miércoles, el estudio de la Biblia y solo la Biblia. Los bendigo a todos en el lugar donde se encuentren, algunos desde su casa, llegando de su trabajo, otros seguramente ya han terminado sus labores y ya llegaron a casa, están tomando su cena y bueno, que nos acompañen es una gran bendición. Y gracias a todos los que nos ven en cada reunión, que nos acompañan, que nos agradecen. Igual nosotros hacemos esto para exaltar al Señor y para que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de tanta gente. Así que los bendigo en el Señor. Nuestras actividades permanentes, nuestra reunión de domingo, 8 de la mañana, reuniones presenciales con un cupo limitado, pero reuniones presenciales en las cuales usted puede inscribirse para venir y que podamos saludarnos personalmente o que podamos vernos de una manera presencial en nuestra reunión, domingo 8 de la mañana y el domingo también a las 10 de la mañana. Así que al terminar esta transmisión va a haber un número de WhatsApp, un número de teléfono al cual usted puede llamar y registrarse para asistir con nosotros. Bien, esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con la paz de Dios, a diferencia de la paz del mundo, pero la paz de Dios. Y quiero que oremos antes y le pidamos al Señor que nos ayude, que su misericordia nos cubra y que todos podamos ser edificados de una manera especial, gloriosa, y que el impacto del Espíritu Santo venga a nuestra vida y tomemos una decisión, que es la decisión que debemos tener de honrar al Señor. ¿Quiere orar conmigo? Si no sabe orar, diga conmigo: Padre nuestro, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu amor y tu misericordia. Gracias por la salvación que nos has dado y la oportunidad que nos das hoy de escuchar tu palabra. Rogamos que uses al pastor como un canal para que tu palabra llegue a nuestra vida y pueda hallar cabida en nosotros y podamos empezar a vivir como tú quieres. Lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Como dije, vamos a hablar acerca de la paz de Dios y vamos a mirar Filipenses capítulo 4. San Pablo escribiendo a la iglesia de Filipos, a los hermanos de la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, del versículo 6 hasta el versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia allí, ábrala, léala. Si no la tiene a la mano, no se preocupe. Todos los textos que mencionamos van a ser leídos y muchos de ellos van a aparecer allí también en la transmisión. Filipenses capítulo 4, versículos 6 hasta el 9, dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observen cómo ya se habla de la paz de Dios. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado. Y miren lo que Pablo dice a la iglesia de Filipos: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Observe cómo se repite esta palabra: y el Dios de paz estará con vosotros. Entremos diciendo que la paz de Dios es el resultado de la fe en Cristo. Eso es muy importante. La paz de Dios es el resultado de la fe en el Señor Jesucristo. No podemos olvidar que algún día el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y dijo a los que estaban a su alrededor: mi paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no os la doy como el mundo la da. Escuchen esto. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué es lo que quiere decir claramente? Que hay dos tipos de paz. La paz que da Dios y la paz que da el mundo. Eso es la implicación del texto. Yo no os la doy como el mundo la da. Entonces, claramente está definiendo, hay una paz que da el mundo y hay una paz que da Dios. Y nosotros vamos a hablar de la paz de Dios. Y estamos diciendo entonces que la paz de Dios es el resultado de la fe en Cristo. ¿Y por qué dice esto, pastor? Pues porque eso es lo que dice la Biblia. Cuando San Pablo escribe a los romanos o cuando se escribe la epístola a los romanos, para no entrar en discusiones, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo entra el escritor a los romanos, justificados pues por la fe. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la justificación? La justificación es el acto judicial de Dios mediante el cual, en base de la obra meritoria de Cristo, el hombre es declarado sin pecado. Esa es la definición de justificación. Mis estudiantes del Instituto Bíblico deben estarse ahora mismo acordando de cuando estudiamos la epístola a los romanos y tuve la oportunidad, el privilegio de compartir con ellos estas lecciones. Que este fue punto de nuestro examen, además. ¿Qué es la justificación? Y les di esta definición. Es el acto judicial de Dios mediante el cual, en base a la obra meritoria de Cristo, es decir, su muerte en la cruz, el hombre es declarado sin pecado. El diccionario de la lengua castellana, dice que justificación es absolver, es rectificar o hacer justa una cosa. De ahí que estemos diciendo que la paz de Dios es el resultado de la fe en Cristo. Porque una persona, cuando cree en el Señor Jesucristo, es justificado. Es decir, el Señor Jesucristo le declara sin pecado, sin culpa. Ahí está la justificación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros llegamos a Cristo, los cristianos, cuando hemos aceptado a Cristo, cuando llegamos a Cristo, somos justificados. Al ser justificados por la obra meritoria de Cristo en la cruz, entonces la paz de Dios viene a nosotros. Esto es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Porque cuando aceptamos a Cristo y somos justificados, tenemos ahora la gracia de la entrada al cielo. Porque al cielo no entrará pecado. Al ser justificados o declarados sin pecado, tenemos la puerta abierta de la salvación y el ingreso al cielo. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Yo creo que vamos poco a poco y vamos aclarando esto. Entonces, por colocar un ejemplo, la paz de Dios es distinta a la paz del hombre. Porque la paz de Dios es una paz total que lleva al cielo. La paz del hombre es una paz envuelta en medio de la violencia. Todos ustedes saben que Colombia firmó un tratado de paz. Les pregunto, ¿hay paz en Colombia? No hay. Es una paz envuelta en la violencia. Y al presidente Santos le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿De cuál paz? Hoy, cuando estamos grabando esta enseñanza, precisamente están retornando a la zona de Ituango aproximadamente 3,000 campesinos que eran desplazados de la violencia en un país que firmó tratado de paz. Y hoy mismo están llegando a Santa Rosa de Bolívar 300 y pico de familias que están siendo afectadas por la violencia. ¿Sí observan eso? Ahí está la diferencia. Cuando conocemos al Señor, la paz
es una manifestación interna. Es una tranquilidad especial que tenemos, que nos garantiza que incluso aún en medio de la violencia podamos tener paz y estar tranquilos. La paz que el mundo da, o la paz que firman los gobiernos, o la que trata de dar el ser humano, es una paz que no es paz. Es un maquillaje de paz que lo único que trae es violencia. Bueno, por ahí nos vamos entendiendo. Pero es importante mantenernos en Romanos capítulo 5. ¿Por qué? Porque el versículo 3 de Romanos capítulo 5 dice esto. Vamos a leer desde el 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, está hablando de la salvación, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Y es que no es solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí es muy, pero muy importante que me ponga atención. Si usted no conoce a Cristo, no ha sido justificado, no ha aceptado esa justificación, usted tiene que saber que cuando usted no tiene a Cristo, la respuesta a las tribulaciones, y cuando se habla de tribulaciones, se habla de conflictos, de dificultades, de luchas, de adversidades por las que tenemos que pasar. ¿Cuál era su reacción? ¿Cuál es su reacción? Unos llorar, otros tirarse del edificio Colpatria, otros quitarse la vida tirándosele a un carro. ¿Es así o no es así? Otros entrando en depresión, terminando en una clínica de reposo. Otros terminando dementes o loquitos por la calle. Otros asesinando a su pareja. Ustedes lo saben. Y sin embargo estamos en paz. Cuando uno llega a Cristo y tiene la paz de Dios, tiene esta particularidad que dice el versículo 3. Dice, y no solo esto que tenemos la salvación, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo así que nos gloriamos? ¿Disfrutamos? De alguna manera sí. ¿Nos alegramos? De alguna manera sí. ¿Saben por qué? Porque ahora tenemos una forma distinta de ver la vida. Y entendemos que las tribulaciones o las luchas o los conflictos que tenemos forman parte de la vida diaria, de la paz que Dios nos ha dado. Y esa paz que Dios nos ha dado nos permite gloriarnos. Ya no queremos tirarnos del edificio, ya no queremos quitarnos la vida, sino que tenemos claro que la paz de Dios está por encima de todo y que aún en medio de la adversidad nosotros podemos disfrutar la vida, entendiéndola desde ese punto de vista, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces entendemos que las dificultades y las tribulaciones y las luchas que pasamos, lo que están haciendo es preparándonos y limando nuestra vida y preparándonos a través de la paciencia. ¿Para qué? Para disfrutar la eternidad, para disfrutar el cielo. Y el escritor a los Romanos dice en el versículo 4, en el capítulo 5, versículo 4, y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la prueba esperanza. Entonces, la paz de Dios y la presencia de Dios, del Dios de paz, vendrán a nosotros, a nuestros corazones, cuando practiquemos las cosas correctas. Y si usted se da cuenta, cuando acabamos de leer a Filipenses capítulo 4 del 6 al 9, nos damos cuenta que en este pasaje se habla precisamente es de la ansiedad, Escuchen a Angélica repetirnos los versículos 4 del 6 y el 6 y el 7. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 y 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El pasaje básicamente está hablando del afán, está hablando de la ansiedad, está hablando de la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es la tensión que existe entre la mente y el corazón. ¿Y qué es lo que está diciendo el texto? Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que la paz de Dios aparece aquí como un vigilante, como un guardia de seguridad, cuidando nuestros corazones y cuidando nuestras mentes. ¿Para qué? Para no caer en el vacío que caíamos en el pasado. En el pasado entonces, como dije, gritábamos, pataleábamos, entrábamos en depresión, nos queríamos quitar la vida, tirábamos todo a un lado. Pero es aquí cuando uno reconoce a Jesús y es justificado, entiende la justificación. Entonces, ¿qué hace? Esa paz que ahora tenemos en Dios, dice el texto que sobrepasa todo entendimiento, Él guarda nuestros corazones. No deja que nuestro corazón se incline al mal, ni a la muerte, nada de eso. Él guarda nuestros pensamientos, los guarda en Cristo. Y nosotros sabemos que en Cristo estamos seguros. Nosotros sabemos que en Cristo tenemos paz, porque Él lo dijo. Nosotros sabemos que en Dios tenemos seguridad. Nosotros sabemos que en Dios tenemos la respuesta. Y nos acordamos en nuestra mente y la paz de Dios trae a nuestra mente expresiones que nos ayudan, que solidifican nuestra fe. Expresiones como Dios es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vendrán a nuestros pensamientos expresiones de poder como para el que cree todo es posible. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya ahora todas son nuevas. Yo ya no tengo por qué reaccionar así. Todo lo que pidieres creyendo en el Señor, lo recibiréis. Eso es lo que hace la paz de Dios. Guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos para no caer en la tentación de querer atentar contra nuestra vida, contra nuestra familia, incluso contra nuestra salvación. Entonces usted me pregunta, pastor, yo no tengo esa paz. Yo no la tengo. Yo pues no he ido nunca a una comunidad cristiana, ni a una iglesia, ni nada de eso. Yo no tengo esa paz. ¿Qué tengo que hacer para tener esa paz? Pero ya le he dicho, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para ser justificado de su pecado. Cuando es justificado usted de su pecado, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y la presencia de Dios que viene a usted por el Espíritu Santo en ese llamado, pues cambia rotundamente su vida. Pero usted es cristiano y me está oyendo, usted asiste a la Iglesia Misionera al Sol, usted le enviaron este link y usted quiere saber. Y pregunta entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer para tener esa paz? Aun cuando yo voy a la iglesia, aun cuando yo asisto a la congregación, aun cuando yo voy a otra iglesia, la verdad, no tengo esa paz. Pues yo le voy a mostrar lo que está aquí, en este capítulo 4, el versículo 6 al 7. El versículo 6 y 7 dicen, ya los hemos leído, pero déjenme, y lo vamos a estar repitiendo porque necesito en esta parte didáctica o pedagógica que usted lo vaya recepcionando. El texto 6 y 7, escuche lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Ya lo está diciendo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Que debemos orar
correctamente. Primer asunto, usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos orar correctamente. Sí, pastor, pero hay que orar correctamente. ¿No le ha pasado que a veces usted va a su computador y quiere hacer algo y de repente le rechaza y le rechaza y le rechaza? ¿Pero qué es lo que pasa? Es que no lo está haciendo correctamente. Yo que soy un legua en esas cosas de la computación, entonces tengo que llamar a mi hija Consuelo. Chelo, venga, ayúdeme. O Angie, venga, ayúdeme. Angie es mi mano derecha en todo. Entonces, venga, mija, ¿esto por qué no me sale? Me dice, papi, porque no le está marcando como es. Este no es el link, o este no es la salida que tiene. Vea, y ella lo hace. Y yo puedo prender el computador tranquilamente. Y a veces me pasa con el teléfono, sí, pero hay momentos que ya quiero tirar la toalla y después me doy cuenta, es que no estoy operando ni el computador ni mi teléfono correctamente. Pero yo puedo abrir el computador. Usted me dice, es que yo oro. Sí, pero no lo está haciendo correctamente. Acuérdese esto. Solamente por mencionar un versículo de la Biblia. La Biblia dice, ustedes piden y no reciben. ¿Y saben por qué no reciben? Porque piden mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Déjenme parafraseárselo. Ustedes oran y oran pidiéndole a Dios cosas y no las reciben. Y entonces ustedes dicen, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Sabe por qué? Porque usted le está pidiendo mal. Y esto es lo que quiero que aprenda esta noche, hermano. La primera cosa para tener respuestas de Dios, fundamentalmente, la paz, porque estamos hablando de la paz. ¿Qué debo hacer para tener esa paz? Es orar correctamente. Y el asunto no es solo orar, es hacerlo y hacerlo bien. No dice la Biblia que orar de cualquier manera, no. La Biblia no dice que orando de cualquier manera Dios traerá paz a nuestros corazones. No, hay un formato y ya eso es lo que vamos a compartir hoy. Primero, empieza con adoración. Empieza con adoración. Acuérdense ustedes de esto. Cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, el Señor les dice, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice? Santificado sea ¿qué? Tu nombre. Observen esas solas dos expresiones. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos reconociendo que ya hay alguien superior a nosotros. ¿Que está dónde? En los cielos. Pero antes de reconocer que está en los cielos, estamos reconociéndolo como Padre. No hay nada más hermoso para un padre que escuchar a su hijo decirle Padre, o Madre, o Mamá, o Papá. ¿Cuál es el sueño de cualquier padre que tiene un bebé? ¿Cuándo dirá mamá? ¿Cuándo dirá pa? Y los que somos abuelos, yo tengo un nieto, no tiene sino 9 meses, y yo estoy esperando que diga abuelo. Eso, no sé, eso le mueve las fibras a uno. Los que son abuelos lo saben. En este caso, hay que empezar con adoración. Y el texto, versículo 6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, dice, con acción de gracias. Cuando estoy diciendo que debe empezar con adoración, estoy diciendo que esto lo que significa es amor, reconocimiento. Adorar es disfrutar la presencia de Dios. Es como decirle, Señor, qué rico que puedo estar en tu presencia. Qué rico que puedo descansar en ti. Qué rico que te puedo confiar todas mis cuitas, todas mis dificultades, mis sueños, mis realizaciones y no lo puedo hacer con nadie más. Qué hermoso eres. Hay una canción preciosa que habla de eso. Qué bello es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Eso es honrarle en adoración. Es permitirle. Cuando yo entro en adoración, estoy permitiéndole al Señor que Él escudriñe mi corazón.
¿Y saben qué hace Dios cuando escudriña mi corazón? Él entra a mi corazón, su espíritu toma y empieza a revisar lo que hay en mi corazón. Y en la adoración me ha pasado, siento que voy liberando, que se va liberando mi corazón y termino cantando, termino con las manos levantadas, he terminado postrado, otras veces de rodilla, otras veces llorando, quebrantado en su presencia, entrando en adoración. La paz de Dios. Y en este caso, en la adoración, sucede algo extraordinario. Nuestro corazón empieza a llenarse de una paz y de una tranquilidad y de un gozo extraordinario, de una cosa maravillosa. Y van saliendo nuestras cargas y nuestras penas. ¿Han oído una expresión del mundo secular que se me ocurre ahora que dice, el que canta sus males espanta? Qué bueno que pudiéramos utilizarla en el contexto nuestro para decir, el que adora a Dios, sus males espanta, sus temores espanta. No era en vano que cuando Saúl se apoderaba de Saúl un espíritu demoníaco que venía y lo controlaba, tuvieron que traer a alguien que supiera adorar. Alguien que supiera tocar, ahí está el texto, yo no voy a aplicar sobre eso, pero hay unas características, primero que supiera tocar, que supiera adorar. Y acuérdense ustedes lo que dice el Antiguo Testamento, que llevaron a David. Y cuando David empezaba a tocar el arpa y a adorar y a cantar, el espíritu que había en Saúl se aplacaba. Las grandes victorias del pueblo de Israel fueron celebradas con adoración. Paso del Mar Rojo, la salida de la esclavitud de Egipto, María y Aarón entonando esa canción. Yo recuerdo que sobre ese pasaje yo prediqué por primera vez en una iglesia. Siempre había una exaltación y generalmente nuestra oración se remite a Señor, dame, yo te pido Señor, Señor, yo clamo a ti porque tú eres Dios y tú me darás tu palabra. Venga, déjenme pensar en la perspectiva humana, en el ser humano. Es más fácil cuando uno empieza a escuchar que los digan, papi, ¿cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de bello? ¿Qué bien te queda esa camisa? ¿Qué piensa usted en su carne? Dígame. ¿Qué quiere? ¿Qué me irá a pedir? Dígamelo. Eso somos nosotros. Cuando exaltas a Dios y adoras a Dios, aunque Dios sabe y lo conoce todo, Él se recrea, dice la Biblia, se recrea en la adoración y en la alabanza. Entonces empieza con adoración, ora correctamente. Y aquí está diciendo claramente con acción de gracias. Luego dice, con ruego, dice el texto, oración y ruego, súplica, ruego, significa, cuando estás rogando significa que hay un sentimiento o hay un deseo fervoroso y ardiente en el corazón, eso significa el ruego. Una cosa es, yo te pido tal, a cuando dice, te ruego por favor que me ayudes. Si observan que el comportamiento, te pido que me ayudes es una cosa, ayúdame por favor. Y otra cosa es cuando usted dice, te ruego que me ayudes. ¿Sí observan que hay una expresión distinta? En esa expresión hay una firmeza del corazón, hay una necesidad, se siente que hay una necesidad de verdad, hay una súplica, es un deseo fervoroso o hay algo que está saliendo profundamente del corazón. La verdadera oración no viene de los labios, la verdadera oración viene del corazón. Sí está claro. El Señor lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿qué? Está lejos de mí. Y hay muchas veces, y aquí hago un llamado cuando pasamos a alguien al altar o estamos orando por las peticiones. Entonces el pastor dice, yo digo, extiendan las manos hacia acá, hacia la urna de peticiones y vamos a orar. Digo, bueno, empiecen a orar ustedes. Yo a veces oigo que, no hay un ruego, no hay una súplica. Para poder que haya una súplica, un ruego, usted tiene que ponerse en los zapatos del que está en esa necesidad, en el que tiene cáncer, en el que está ahora mismo en la UCI,
Saber que no puede respirar, que tiene una máquina que lo está impulsando, o el que tiene una necesidad económica y no tiene cómo resolverla, y los bancos le dijeron que no, y los amigos le dijeron que no, y está vendiendo el carro y nadie le compra el carro, está vendiendo la casa y nadie le quiere. Ahí está. Cuando yo les diga, o les digo, hermanos, vamos a orar por esta necesidad, póngase en el lugar del que metió en la urna de peticiones esa petición. Y entonces ahí habrá una respuesta. Porque no viene de los labios. Usted puede, Señor, te ruego que bendigas a la hermana María. Oh, Padre, respóndele al hermano Pedro. No, ahí no hay nada. Está cumpliendo ahí Otra cosa es que usted entre en su oración con un ruego, Señor, aunque no soy yo el que está atravesando por esta situación, pero Señor, yo he tenido que enfrentar situaciones tan complicadas como estas, y yo creo que esta persona debe estar sintiendo lo que yo sentí, el dolor de perder a su mamá, el dolor de tener un familiar en la clínica. Ahí hay un ruego, te ruego Dios que extiendas tu mano de gloria y de misericordia para sanar y para restaurar. Ahí sí le veo yo, ahí sí hay algo, ahí sí hay algo. Entonces, la oración, la verdadera oración, no viene de los labios, viene del corazón. Hay dos cosas que quiero mencionar. Básicamente, en el primer libro de Samuel, yo creo que ustedes se acuerdan bien, la oración de Ana. La oración de Ana es una oración que ha trascendido en todo el contexto de la Escritura, sencillamente porque era una mujer en una situación demasiado complicada. El texto bíblico dice que había un varón que se llamaba Elcana, y Elcana tenía 2 esposas. Y él tenía 2 esposas, y una de estas mujeres le había dado varios hijos. Pero había una que él amaba profundamente, que se llamaba Ana, y no le había dado hijos. Dice que cuando llegaba el tiempo del sacrificio, él tomaba una porción y le empezaba a dar a la esposa que tenía con tantos hijos, y le daba para que fueran a presentar el holocausto o la ofrenda, como usted lo quiera llamar. Y el texto además dice que cuando llegaba también buscaba a Ana y le daba. Pero había una cosa, es que esta mujer que tenía estos hijos, siempre estaba censurando a Ana y burlándose de ellas, porque dice el texto literal, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínense ustedes el llanto de esta mujer, amar a este hombre, además la censura y la crítica. Es más, algunos historiadores dicen que en el Antiguo Testamento, para una mujer no tener hijos en estas culturas era considerada como una mula, como si tuviera una maldición encima también. Dice que cada año se repetía esto, cada año se repetía, y entonces algún día el esposo la encontró llorando y ella no comía, y él le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dice, y se levantó Ana después que hubo comido, se levantó y se fue al templo. Y ahí estaba el sacerdote Elí. Y ella parece ser que fue al lugar del templo y empezó a orar y a llorar con mucha amargura. Porque dice el texto, versículo 10 del capítulo 1 del primer libro de Samuel, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Ella estaba orando con tal ruego, con tal súplica, que había llanto, había la expresión, y el sacerdote le puso atención. Pero el sacerdote no entiende esto. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Imagina el sacerdote o el pastor diciendo al que estaba borracha, ya le dice, no, yo no estoy ebria, estoy clamando al Señor. Dice, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Eso es lo que hay que hacer. La súplica implica derramar el alma en la presencia del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Señor la oyó y el Señor le dio un hijo. Y ella pidió un hijo y Dios le dio un profeta. ¿Sí observan eso? Y esto es importante que lo aprendamos. En su oración, cuando hay súplica, Dios da más de lo que pedimos y mucho más de lo que creemos. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 42, versículo 1, Angie tiene ese texto, Salmo 42, 1, escuchen lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Escuchen eso. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas en el tiempo del verano, en los sequedales, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra oración debe ser una oración ferviente, de súplica. Eso debe ser nuestra oración para poder tener esa paz de Dios. Y termino en esta parte. Acción de gracias. Porque el texto de Filipenses, recuerden ustedes que dice que con acción de gracias. ¿Lo leyeron? ¿Sí lo tienen ahí? Claro. Filipenses, vuelvan allá al texto que estábamos leyendo. En el capítulo 4, en el versículo 7 dice, en el versículo 6 dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Eso es muy importante. Y uno va a leer siempre que va a encontrar en la Biblia enseñando que debe darse gracias a Dios por todo y en todo. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5 de Efesios, versículo 20, dice lo siguiente, vamos a escucharlo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, dando siempre gracias por todo. Por todo. Tenemos que aprenderlo. Por todo. Es agradecerle incluso por circunstancias difíciles. Agradecerle siempre en cualquier situación. Dice por todo. Y hay otro texto de la Biblia que dice en todo. Entonces nosotros generalmente hacemos un culto o realizamos un culto de acción de gracias. ¿Por qué? Por beneficios recibidos. Porque Dios me respondió, hermanos, doy gloria a Dios, alabo al Señor porque el Señor me proveyó el dinero que necesitaba, porque tengo una casa nueva, porque cambié de carro, porque compré una finca, porque hice... Qué difícil es poder dar gracias a Dios por todo. Porque me estrellé. Porque no me ha ido bien, porque las cosas no están saliendo como quiere. Qué difícil es eso. Si acostumbras solamente a agradecer a Dios por lo que te da y no por las circunstancias que vives, ahí ya hay un problema. El texto dice que esta prueba, que esta dificultad que estás pasando produce paciencia. Y también dice que esta prueba produce paciencia y nosotros sabemos que esa paciencia lo que hace es fortalecer nuestra fe. Yo he agradecido al Señor por peticiones que estoy haciendo y aún no han sido contestadas. Porque ese es el asunto. Queremos que Dios responda inmediatamente, sí, ya, cómo no. Y no es eso, no es así. Yo a veces digo, Señor, he estado pidiendo esto, todavía tú no me lo has dado, pero yo te agradezco, te doy gracias, porque yo sé que lo harás. Te doy gracias, Señor, porque se hará conforme a tu voluntad. Le he dicho al Señor, gracias, aunque esto no ha sucedido y todavía no tengo este milagro, porque sé que te estás tomando el tiempo, Señor, para enseñarme. Te estás tomando el tiempo, Señor, para enriquecer mi vida espiritual. Y porque, Señor, tu tiempo es perfecto.
Y como tu tiempo es perfecto, yo quiero, Señor, que lo que estoy pidiendo, Señor, sea conforme a tu voluntad y en tu tiempo. Qué difícil es. Es demasiado difícil poder hablar de esa manera. A Dios le encanta oír a sus hijos darle gracias. Dar gracias es reconocer que hay alguien superior que tiene el control. ¿A ustedes no les sorprende, los que han leído la Biblia, en el libro de Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 10? ¿No les sorprende a ustedes la paz que tenía Daniel? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Daniel capítulo 6, en el versículo 10, ¿se acuerdan que los gobernadores y los líderes de aquel tiempo, dentro de los cuales estaba también Daniel, viendo que no podían tener nada contra él, que afectara su relación con el rey, etcétera, etcétera, decidieron decirle al rey que ellos le proponían, hicieron un acuerdo para que el rey firmara un edicto donde dijera que aquel que le orara durante un mes a un Dios diferente, o que adorara a un Dios diferente que no fuera el rey, entonces lo iban a echar en el foso de los leones. ¿Se acuerdan de eso? Y resulta que le hicieron firmar y el rey no se dio cuenta de lo que firmó, porque a eso dice. Y el rey confirmó el decreto. Y a mí me sorprende la paz que Daniel tenía, porque él estaba en ese equipo, él sabía lo que estaba pasando. Y sabía que inevitablemente él iría al foso de los leones, porque eso era lo que estaba ahí, no se podía echar para atrás. ¿Qué pasa? El versículo 10 dice una cosa muy interesante. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él sabía que estaba en riesgo su vida, que corría en juego todo lo que él tenía. Él sabía que inevitablemente tendría que ir al foso de los leones, y cuando lo descubrieron, lo denunciaron. ¿Y dónde terminó? En el foso de los leones. ¿No era que no sabía? Sí sabía. Eso es lo que se llama tener la paz de Dios, la presencia de Dios y la paz de Dios en mi vida. Porque eso es lo que dice el texto. Filipenses capítulo 4 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué haríamos nosotros? Pues seguramente ni abriríamos la ventana, porque podía orar con la ventana cerrada, pero él lo hacía siempre con la ventana abierta. Y abrió la ventana y oraba, porque él sabía que el único que podía ayudarle era Dios. Este es un hombre con la paz de Dios. Y estamos diciendo que la paz de Dios y la presencia de Dios es el resultado de creer en el Señor. Yo quiero invitarle esta noche para que usted tenga en cuenta lo que hemos dicho, para que permita que el Espíritu de Dios hable a su vida, para que abra su corazón. Y usted, como creyente en Cristo, empiece a tener esa paz, porque hay muchos creyentes que no tienen esa paz. Que el Señor nos ayude, que su palabra nos bendiga. Ya ahora, en la próxima semana, el próximo culto, yo voy a terminar con los 2 pasos que siguen, que es pensar correctamente y vivir correctamente. Esa es la única manera de tener la paz de Dios. Pensando correctamente y viviendo correctamente. Los bendigo a todos. Me alegra mucho poder compartir este tiempo con ustedes y tener la atención y la oración de ustedes y la compañía de ustedes, tanto en esta reunión de los miércoles como los domingos, a las 8 y 10 de la mañana. ¿Quieren orar conmigo? Padre, te damos gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, por tu amor y tu misericordia.
Gracias por este tiempo. Y por esta palabra, te rogamos que, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes porque queremos realmente tener la presencia de Dios y la paz de Dios en nosotros. Gracias, porque tu paz, porque tu espíritu guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo a todos. Nos vemos la próxima semana. Que descansen, que tengan una feliz noche. Dios los guarde.